Bueno. Listo. Voy a ver si lo puedo colocar en grande porque no sé, no me deja así de colocarla como presentación. Se traba. Ya. Pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Ajá. Bien. Vamos a ver entonces el grupo sanguíneo ABO. Es un sistema. Un sistema dentro de los 34 sistemas de grupos sanguíneos que existen hasta la fecha. Es uno de los más estudiados por las implicaciones que tienen que ver con las reacciones transfusionales por los anticuerpos, entonces, que están ubicados también dentro del sistema. Pero en sí, el grupo sanguíneo, cuando hablamos de grupo sanguíneo, nos estamos refiriendo a las características antigénicas que presentan los eritrocitos, esos antígenos que están ubicados o catalogados como un grupo sanguíneo, pero existen también antígenos que no están ubicados dentro de ninguna clasificación, sino que están de forma independiente. Entonces, ellos también forman parte de todo esto de los sistemas sanguíneos. Los grupos sanguíneos son caracteres heredados, o sea que nosotros vamos a recibir los genes de nuestros padres y están localizados estos caracteres en forma de genes en locus específicos dentro del cromosoma. Estas estructuras que van a ser formadas por el mensaje que le envían los genes, muchas de estas estructuras van a ser formadas por dichos mensajes genéticos y van a anclarse o van sí, anclarse o a formarse desde la membrana de los eritrocitos. Allí ellas entonces van a estar ubicadas. Estas estructuras antigénicas que pueden ser proteínas, glucoproteínas, glucolípidos, dependiendo del sistema sanguíneo que estemos hablando o que estemos estudiando, estas estructuras van a ser reconocidas por anticuerpos específicos. Llámese anticuerpos que son producidos por personas cuyos antígenos no estaban presentes en ellas, sino que recibieron, por ejemplo, una transfusión con un antígeno eritrocitario que no tenían y formaron anticuerpos contra estas estructuras, o por reactivos para poder entonces determinarlas, evidenciarlas. Aquí le puse esto de polimorfismo porque dentro del material que ustedes tienen o que van a leer, van a ver algo. Por supuesto que yo no meto nunca la parte genética tan profundamente porque no da chance en un solo semestre de ser tan específico, sino de irnos como, más que nada como por encima, teniendo en cuenta que la inmunohematología es bastante complicada y bastante extensa porque involucra el estudio de la genética. Pero sin embargo, con estos conocimientos que les estoy tratando de ir guiando, pienso que son suficientes para que ustedes puedan practicar y trabajar, por supuesto, en el banco de sangre. Entonces, polimorfismo quiere decir que hay en algunas características fenotípicas, como por ejemplo, cuando usted dice que usted es del grupo sanguíneo A o del grupo sanguíneo B, se presentan ciertas características genotípicas en donde para una misma característica fenotípica podemos tener diferentes variantes alélicas de un mismo gen. Por ejemplo, si yo soy A, puedo fenotípicamente, genotípicamente, en mis genes van a estar los alelos homocigotos, por ejemplo, AA, o heterocigotos AO. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el polimorfismo. Disculpen la bulla porque es que están construyendo por aquí cerquita y no tengo dónde meterme porque en la casa se escucha igual. 33 sistemas de grupos sanguíneos se han definido. Hay un cuarto sistema
que es el sistema Bell, que están estudiando o están ya evidenciando las bases moleculares de ese sistema, porque antes todo se hacía fenotípicamente a través de reactivos de anticuerpos. Ahora, con el avance de la ciencia, todo se está haciendo de forma molecular. Así que están viendo las bases genéticas de este último sistema sanguíneo. Hay alrededor de 297 antígenos en total. Eso es mucho por determinar. Así que, bueno, cada sistema va a estar integrado, como les había dicho, de un conjunto de antígenos. Les estoy hablando en general de los 34 sistemas que existen. Muchos de estos antígenos que están en ese sistema, en un sistema X, van a ser producto de los alelos que están en un mismo locus genético, o sea que va a ser genéticamente, por ejemplo, si yo tengo unos alelos para tal característica o para tal característica, para que se formen ciertos antígenos de un grupo sanguíneo, el gen lo que hace es hacer referencia a que se forme una proteína, y las proteínas entonces van a ser las, como así decir, las estructuras de esos antígenos eritrocitarios. Hay otros sistemas, como el sistema ABO, que no funciona de esa forma. Genéticamente lo que hacen los genes es formar enzimas que se llaman transferasas para poder entonces ir esbozando o ir formando las estructuras eritrocitarias antigénicas. No se ve muy bien porque no puedo ampliarlo más, no me deja hacer la presentación, pero ahí tenemos 33 de los sistemas de grupos sanguíneos, en donde el primero es el sistema ABO, el símbolo va a ser ABO, hay el nombre del gen. Este sistema comparte, además de este gen ABO, dos genes más que lo ayudan a formar esas enzimas que se llaman transferasas para poder fabricar los antígenos eritrocitarios. Pero el gen ABO es el que le da la predominancia entonces al sistema y dice la localización cromosómica. Después viene el sistema MNS y así sucesivamente. Como se fueron descubriendo, asimismo se fueron añadiendo a la lista. El cuarto fue el sistema RH. Ven que hay uno que se llama el 16avo, Landsteiner y Wiener. ¿Se acuerda que les estaba diciendo que había la confusión con el sistema RH? Bueno, él está ubicado en el puesto número 16, los símbolos, el nombre de gen y la posición dentro de, el cromosoma. Cuando hablamos de genotipo, como les había dicho, nos referimos entonces a los alelos, ya sean heterocigotos o homocigotos, y fenotipos entonces cuando nosotros decimos, por ejemplo, yo soy del grupo A, del grupo B, etc. ¿Cuál es la distribución de los antígenos eritrocitarios? Ellos no están solamente ubicados en la superficie de los eritrocitos. El sistema RH, los antígenos del sistema RH sí están exclusivamente ubicados en la membrana de los eritrocitos. Así que para determinarlos, tenemos entonces que tomar una muestra sanguínea. Pero hay otras células, en otros sistemas, como por ejemplo el antígeno P, ese antígeno de ese grupo sanguíneo está ubicado en otras células sanguíneas. No necesariamente en los eritrocitos, pueden estar en las plaquetas, en los leucocitos. En tejidos pueden estar el sistema MNS y el sistema ABO está en muchas, en nuestras células sanguíneas, llámese eritrocitos, leucocitos, plaquetas y también en los tejidos. Entonces, como les había dicho, la mayoría de los antígenos eritrocitarios son producto directo. El gen enseguida le da la información y se fabrica el antígeno eritrocitario que le da entonces el nombre al sistema. Eso lo hacen una gran parte de los sistemas de grupos sanguíneos.
Estos antígenos pueden ser proteínas, glicoproteínas, glucolípidos también. Y de allí es que ustedes pueden deducir que los trasplantes de tejidos como riñones, médula ósea, necesitan entonces compatibilidad. Aquí es que nos damos cuenta porque los antígenos de los grupos sanguíneos no solamente están en nuestras células sanguíneas, sino también en tejidos. Y es por ello entonces que se necesita que haya una gran compatibilidad para poder que esos trasplantes de esos tejidos no sean rechazados. Tenemos entonces el sistema ABO. Nosotros vamos a ver dos sistemas principales, el ABO y el RH, porque son los sistemas que se monitorean en banco de sangre en su mayoría. Los otros grupos sanguíneos, lo que se monitorea de los otros grupos sanguíneos como Lewis, los MNS y una cierta cantidad de grupos sanguíneos son sus anticuerpos. No buscamos antígenos cuando estamos tratando de saber qué tipaje es la persona. Solamente buscamos antígenos de dos sistemas, del sistema ABO y del sistema RH. Pero lo que sí buscamos es los anticuerpos irregulares que pueden formar esos otros sistemas que están ubicados en la membrana del eritrocito. Pero antigénicamente, estos dos sistemas son los que nosotros hacemos las pruebas en el laboratorio para ver qué antígenos poseen entonces las personas. En 1900, Landsteiner fue el descubridor del sistema ABO. Les dije que es de mayor importancia en las transfusiones sanguíneas, en los trasplantes, precisamente por los anticuerpos que tiene entonces el sistema. Estos anticuerpos están activos a 37 grados, que es nuestra temperatura corporal. Algunos pueden fijar anticuerpos y causar la lisis entonces. Y estos anticuerpos están dirigidos exclusivamente a los antígenos A o a los antígenos B. Para ver qué más. Producen reacciones hemolíticas muy severas. Les había dicho que con 3 mililitros de sangre incompatible, sangre que no sea compatible, podemos causarle rápidamente la muerte a la persona. Y es por ello que, aunque las pruebas de compatibilidad salgan bien, que diga que el receptor y el donante son compatibles, siempre la enfermera y el médico están pendientes del paciente cuando les están haciendo una transfusión sanguínea, porque se puede presentar algún tipo de reacción. Así que esto es cuando a una persona se le administra sangre, usted está cambiando mucho su sistema inmunológico. Él está añadiendo anticuerpos, partículas virales o bacterianas, cosas que esa persona no tenía. Y el último recurso, estudié en un posgrado, no, una maestría de banco de sangre, y nos decían en los libros que nos mandaban para estudiar, bueno, que me mandaban para estudiar porque era yo, decían que el último recurso, la última terapéutica para un paciente debe ser la administración de sangre. O sea, que cuando se administra sangre es porque ya no queda otra terapéutica, por ejemplo, para controlar hemorragias o subir el porcentaje de oxígeno en la sangre. Utilizan las transfusiones para subir la hemoglobina. O sea, hay muchas otras alternativas que se pueden utilizar, pero en última instancia decían los españoles que la sangre debería ser utilizada porque trae consigo más perjuicios que el beneficio inmediato que se puede presentar. Entonces, los antígenos de los sistemas ABO, Lewis y P son una excepción. Ellos no, los productos antigénicos o los antígenos eritrocitarios de estos tres sistemas
no se comportan como la mayoría de los grupos sanguíneos, en donde en la mayoría de los grupos sanguíneos el gen directamente codifica para que se fabrique el antígeno eritrocitario. En estos sistemas no. Los genes lo que hacen es codificar para que se fabriquen unas enzimas que se llaman transferasa, y estas enzimas van entonces a añadir monómeros de carbohidratos a una sustancia precursora que es también, ahorita yo se las voy a mostrar, que es también una serie de carbohidratos que ya están previamente en la membrana de los eritrocitos, y de allí entonces a través de estas diversas enzimas es que se logran fabricar los antígenos del sistema, por ejemplo, ABO, el antígeno A y el antígeno B, que esos son los antígenos que se necesitan medir. Cuando el feto alcanza las 5 o 6 semanas de vida, los antígenos ABO ya pueden ser determinados. Los antígenos del sistema ABO ya pueden ser determinados. Pero cuando el niño tiene de 2 a 4 años es donde se comienza a lograr su mayor expresión. Algunas veces ustedes han escuchado, no, algún primo, lo que sea, que dice, no, si yo nací, dice mi mamá que cuando yo nací yo era O y ahora soy A. Entonces no significa que, dice, la sangre me la cambiaron o se me cambió por algún motivo. Eso no ocurre, sino que cuando las personas son en sus primeros años o primeros meses de vida, la expresión antigénica transformada a fenotipo va a ser muy débil, y por eso a través de la detección con reactivos, por ejemplo, en las placas o en los portaobjetos, no va a poder evidenciarse completamente y podemos tener un falso positivo o un falso negativo. Entonces se recomienda que los tipajes de sangre se le practiquen a las personas después de los 2 años. Claro, usted va a tener un examen preliminar y con las tarjetas que tenemos ahora es muy difícil que ocurra este error, pero si se hace en placas, sí les puedo decir que el error sí puede ocurrir. ¿Cuáles son los fenotipos posibles del sistema ABO? Tenemos entonces el A, el B, el AB y el O. Entonces, los grupos sanguíneos A y B también tienen subgrupos dentro de su sistema. Ahorita vemos unos cuadritos ahí. La expresión fenotípica, o sea, el mismo grupo sanguíneo, que si usted sea tipo A o tipo B, puede entonces ser modificada por diversas razones, como por ejemplo, la edad. Ya vimos que no es lo mismo un recién nacido que un adulto. La raza, hay personas que tienen en sus eritrocitos mayor cantidad de antígenos, por ejemplo, antígenos A en una raza que en otra. La interacción de otros genes que no están en el mismo locus del sistema ABO, pero que están en la misma membrana de los eritrocitos, esa interacción que es, membrana de los eritrocitos no, que están en los mismos cromosomas, puede hacer que ocurra alguna, ¿cómo les digo? Incidir en la formación entonces de los antígenos, del antígeno A y del antígeno B. También las herencias de otro tipo de alelos raros. Enfermedades causan también una modificación en la membrana de los eritrocitos. Por ejemplo, hay muchos pacientes con cáncer de próstata que adquieren un antígeno B. Entonces, esta enfermedad es muy común en esos pacientes y se llama enfermedad del antígeno B adquirido. Ellos no eran tipaje B por ningún lado y producto del cáncer adquirieron ese antígeno B. Cuando se hacen las dos pruebas, la celular y la prueba sérica, hay una total incompatibilidad y entonces el técnico tiene que ver cómo maneja ese tipo de paciente. A ver, ¿qué les había dicho aquí?
Ajá. De los niños cuando están pequeñitos que no tienen la suficiente cantidad de antígeno A o antígeno B, puede deberse por dos cosas. Puede ser, por ejemplo, que hay una baja concentración de las enzimas transferasas y al ser tan baja no logra entonces estas enzimas hacer su efecto de fabricar los antígenos eritrocitarios. Otra de las razones por las cuales hay baja cantidad de esta expresión fenotípica de estos antígenos. Esta gente en el parque. De los antígenos A y el antígeno B puede deberse entonces a que la sustancia precursora de estos antígenos A y B está deficiente. Ahorita vemos la sustancia precursora. La expresión de los antígenos del sistema ABO se va a dar entonces por 3 locus genéticos distintos, pero que van a estar dados, localizados en dos diferentes cromosomas. El gen ABO está localizado en el cromosoma 9. Va a estar el gen FUT1, que nosotros lo conocemos de una forma más sencilla como H, y el gen FUT2, que es conocido como C, SE. Ellos dos van a estar localizados en el cromosoma 19. Necesitamos tener la expresión del gen H, porque ese gen va a codificar para que se produzca una enzima que se llama fucosiltransferasa, que va a ser entonces la sustancia base para poder que ocurra la creación de los antígenos A y de los antígenos B. Así que la expresión de estos 3 genes se necesita para que se fabriquen los antígenos eritrocitarios, los A y los B. Las transferasas, que son las enzimas que van a ser, van a ser las encargadas de que a la sustancia precursora se le añadan diferentes monosacáridos. Esas transferasas, ya les dije entonces que van a ser controladas por estos genes, el ABO, el H y el SE. A ver, ¿qué más les digo aquí? Bueno, ya les dije eso. Los antígenos A y B se van a desarrollar a partir de una sustancia que se llama sustancia H, que a su vez va a ser fabricada a partir de una sustancia precursora que está en todos nuestros eritrocitos. Y les voy a mostrar ahorita ese para ver. Aquí tenemos, déjenme mostrarle esta diapositiva, en donde tenemos una sustancia precursora que está formada por diversos tipos de monosacáridos en forma de cadena que van a tener una proyección hacia afuera del eritrocito, hacia el exterior. Va a también tener ácido siálico. Para poder fabricar o que nuestro engranaje genético logre entonces hacer la fabricación de los antígenos del sistema ABO, que son el antígeno A y el antígeno B, necesitamos que nuestros genes, el gen H, fabrique o codifique para la creación de una transferasa, que es una enzima. Se llama la fucosiltransferasa. La fucosiltransferasa hace la transferencia de una fucosa, que es ese cuadrito celeste que ustedes ven ahí, a la sustancia precursora, haciendo que se cree entonces la sustancia H o el antígeno H. Así que el antígeno H es el precursor del antígeno A y el antígeno B. Si no tuviéramos la presencia del gen H, no habría sustancia H, porque no habría entonces la fucosiltransferasa, y al no tener antígeno H no tendríamos entonces la fabricación ni del antígeno A ni del antígeno B. Así que el gen H es muy importante para poder lograr entonces que se realice la transferencia de la fucosa a la sustancia precursora, que sería entonces el antígeno H, el precursor de los antígenos A y B.
Todas estas, las cadenitas que ustedes vieron ahí, esas cadenas van a estar compuestas por diferentes azúcares, que pueden ser la fructosa, la galactosa, la N-acetilglucosamina, la N-acetilgalactosamina y el ácido siálico. Entonces, las azúcares o los azúcares que están en la posición externa, la posición terminal a las cadenas, la que se proyecta más en el espacio hacia afuera del eritrocito, se llaman azúcares inmunodominantes. El azúcar o el monosacárido que se une a la sustancia H, este monosacárido, el N-acetilgalactosamina, es el responsable de la especificidad del antígeno A. O sea que si la enzima del sistema del gen ABO fabrica la transferasa para transferir la N-acetilgalactosamina a la sustancia H, se forma el antígeno A. Si hay una transferasa que fabrica entonces, hay una transferasa que fabrica entonces también una enzima que va a transferir la D-galactosa a la sustancia H para poder entonces formar el antígeno B. ¿Cómo se llaman estas enzimas? Ya que sabemos que la fucosiltransferasa va a transferir la fructosa a la sustancia precursora para poder que sea sustancia H o antígeno H. Tenemos entonces la N-acetilgalactosaminiltransferasa que va a ser producida por el gen ABO y va entonces a añadir a la cadena del antígeno H la N-acetilgalactosamina para formar entonces el antígeno A. Y tenemos entonces otra enzima, otra transferasa, la D-galactosiltransferasa, va a ser producto del gen B, que está ubicado también dentro del locus del gen ABO, y va a ser responsable entonces de que se una a la sustancia H la galactosa para poder entonces tener el antígeno B. Las personas que son AB, en el sistema ABO, las personas que son AB, ambas enzimas están presentes o fueron creadas genéticamente para poder entonces tener la codificación del mensaje para que se fabrique entonces o se transfieran los monómeros necesarios para poder formar tanto antígeno A como antígeno B. No existe el antígeno AB, son cantidades equivalentes de antígeno A y antígeno B que van a ser formados por las enzimas, por ambas enzimas, en esas personas que genéticamente están dadas, pues su genética les indica que, o la presencia de los genes indica que estas personas van a ser AB. Así que ellas tienen ambas estos antígenos eritrocitarios. Déjenme ver qué más se me queda por aquí. El mismo precursor, o sea, la sustancia H también es precursor de otros antígenos de otros sistemas, como por ejemplo del sistema Lewis, del I y del P. Son precursores también de estos sistemas. O sea que si no hubiera sustancia H, estos antígenos de otros sistemas tampoco pudieran entonces estar presentes. La relación entonces de los fenotipos posibles y de los posibles genotipos del sistema ABO. Ahí donde dice genotipo, recuerdan que les había hablado del polimorfismo. Entonces tenemos diferentes combinaciones que nos pueden dar un mismo fenotipo, pero genotípicamente van a ser diferentes. Por ejemplo, el fenotipo O, sabemos entonces que, ahorita les menciono eso, las personas que son O no tienen ni antígenos A ni antígenos B. No existen en esas personas esas transferasas o el mensaje de los genes para que se codifiquen esas transferasas y se cree entonces la transferencia de esos monosacáridos sobre la sustancia H o el antígeno H. Así que las personas que son O
no tienen ni antígeno A ni antígeno B, pero sí tienen sustancia H. Toda la membrana del eritrocito está tapizada por la sustancia H o el antígeno H. Si yo hiciera un tipaje para ver, por ejemplo, anti-A, anti-B, anti-H, y la persona es O, me va a reaccionar en anti-H, que es un anticuerpo, porque la persona sí debe tener el antígeno H, las personas O sí tienen ese precursor de esos antígenos A y B. Sin embargo, aunque tengan el precursor, si no tienen las enzimas, no puede formarse entonces los antígenos. Vemos entonces los diferentes polimorfismos que hay en A, que son bastantes en B, y cómo puede darse en AB también. En los fenotipos débiles, el grupo sanguíneo A tiene una diversa cantidad de fenotipos que son débiles, que no van a ser necesarios determinarlos porque en realidad no inciden se presentan de forma muy similar al fenotipo A1, que es el más común. Así que no es necesario hacerle una prueba para poder determinarlos a cada uno de ellos. Si vemos en el subgrupo A1, y vamos a hacerle el tipaje a esa persona que tiene ese grupo A1, y lo hacemos reaccionar con un anti-A, nos da una reacción muy fuerte. Si lo hacemos reaccionar con un anti-AB, también nos da una reacción, dice aquí, que de 4 cruces, porque tiene anticuerpos anti-A que reaccionan con esos antígenos A1. También existe un reactivo que se llama anti-A1, que es exclusivo y muy específico para el grupo sanguíneo A1 y da una reacción fuerte. Sin embargo, cuando lo hacemos reaccionar con un anti-H, nos da una reacción negativa. ¿Por qué? Porque las personas que son A1, las enzimas convierten toda la sustancia H en antígeno A1. Por eso es que no vamos a tener reacción, no se va a evidenciar el antígeno H utilizando el anti-H. Las personas que son A2, sin embargo, reaccionan igual de fuerte con el anti-A y con el anti-AB. Sin embargo, no van a reaccionar con el anti-A1 porque no es de su especificidad antigénica. Y miren el anti-H, del A2 para abajo. Todas las reacciones van a ser fuertes porque la cantidad de antígeno A que se ha formado es poca. Tenemos más, entonces, antígeno H en la membrana de los eritrocitos de esas personas que son A o que presentan alguna de estas variantes que antígenos A. Entonces, por eso el anti-H se ve muy evidenciado y entonces estos subgrupos se presentan de esta forma. En los fenotipos débiles del B, que tenemos 4 aquí, el B3 presenta entonces positividad con el anti-B, con el anti-AB también presenta un grado de positividad, y miren con el anti-H. De todos estos fenotipos débiles van a tener positivo y fuertemente, 3 cruces dice aquí, el anti-H. ¿Por qué? Porque también tienen baja cantidad de antígeno B transformado. La sustancia H va a predominar y las transferasas pueden estar en baja cantidad para entonces transformar o añadir la galactosa a la sustancia H para que se forme entonces el antígeno B. Estos fenotipos, ya les digo, no los evidenciamos en el laboratorio porque no tiene no nos presentan gran información y no está dentro entonces del protocolo que debería hacerse en banco de sangre. La determinación del sistema ABO es súper importante. Una vez yo vi un error en la determinación, y los errores nos pueden ocurrir a cualquiera de nosotros que estemos trabajando.
Los errores se evitan estando muy concentrados en el trabajo que estamos haciendo, que no haya interferentes, sobre todo en el banco de sangre, porque es un departamento ya que es muy, o sea, muy fácil de uno cometer un error que atente con la vida de una persona. Entonces es necesario que estemos muy concentrados. Estos errores en la determinación de tipaje, por ejemplo, un compañero la persona era AB, sin embargo, él le puso B en el papel. De ahí el cuento no sé qué sigue, pero sí sé que en el papel quedó como B. Y después otra persona se dio cuenta, porque ya había hecho ese tipaje anteriormente, y como no es un tipaje tan común, sí sabía que la persona era AB. Así que esas cosas se pueden evitar, ya les digo, de parte de uno, evitando o minimizando que se cometan errores técnicos. Hay errores que se pueden hacer y depende entonces del paciente, de la muestra del paciente, que son inherentes entonces a la misma muestra, pero los que nosotros hacemos, esos hay que evitarlos totalmente. Para determinar el sistema ABO, necesitamos hacer una prueba, la prueba del tipaje, la tipificación de los antígenos en dos partes. Estas dos partes van a tener que hacerla simultánea. No se puede hacer, bueno, ahorita voy a hacer el tipaje celular y después hago el tipaje sérico. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Ajá, está lloviendo fuerte. Entonces, tenemos la prueba celular. La prueba celular nos va a determinar los antígenos A y B. Tenemos la prueba sérica, que nos va a determinar los anticuerpos del sistema. Entonces, se dice también que puede ser un tipaje inverso en la prueba sérica y un tipaje directo en la prueba celular. Estas pruebas son simultáneas, se tienen que hacer a temperatura de laboratorio, o sea, temperatura ambiente. ¿Qué más deben? Entonces, ustedes siempre acostúmbrense a rotular todos los tubos en donde se realizan las pruebas con las siglas o la forma de rotular que sea más fácil para ustedes y que se cometan menos errores. La clasificación, los reactivos que se utilizan, el anti-A, anti-B, anti-AB, ahí también añadimos un antígeno que no está en el sistema ABO, que es el antígeno D. Ese antígeno es del sistema RH. Nosotros lo añadimos allí porque son los antígenos más potentes, los que producen más reacciones transfusionales porque su presencia en el sistema de una persona que no los tiene de nacimiento causan la producción de anticuerpos. Entonces, por eso se coloca también un tubo marcado que dice anti-D, pero no forma parte de la determinación de los antígenos del sistema ABO. Entonces, chicos, vamos a tener para ver qué me voy aquí, los reactivos. Se utiliza anti-A, anti-B, anti-AB si tenemos, y el anti-D para el sistema ABO. Un segundo. ¿Qué pasó? Estoy dando clases. No puedo, estoy dando clases. ¿Qué pasa? No respetan nuestras horas sagradas. Entonces, chicos, para el grupo o la parte inversa de esta reacción, vamos a tener que trabajar con fuentes de antígenos, que son células A y células B, que es simplemente pacientes que ya se han confirmado que son de tipo A, o una persona que se ha confirmado que es del tipo B, se le extrae la sangre, se lavan sus eritrocitos y ahí tenemos nuestra fuente de antígenos A y antígenos B para hacer el tipaje inverso. Aquí vamos a estar, la técnica es aglutinación.
esta técnica es la que más se utiliza en banco de sangre, la aglutinación. Recuerden que cuando hacen las pruebas tienen que identificar los tubos. Siempre te dicen, no confíes en el color de los reactivos, porque si cualquier cosa puede cambiar de casa comercial, aunque yo toda mi vida, en el poco tiempo que tengo de trabajo, que no es tan poco, pues, pero tengo algo de tiempo, nunca he visto el anti-A de otro color que no sea azul, y el anti-B que no sea amarillo, y el anti-D y el anti-AB que no sean transparentes, y el reactivo de Kunz que no sea verde. Entonces, siempre vamos a tener más o menos esos colores, pero siempre ustedes tienen que leer por cualquier cosa. Apenas ustedes hacen sus tipajes en la papeleta donde le mandaron a ustedes hacer esos tipajes, precisamente el médico, usted tiene que anotarlo ahí, chicos. No lo dejen para después. Eso les voy a asegurar que se les va a olvidar. Es como una cosa, porque van a tener tanto trabajo encima que se pueden hasta enredar. Entonces, apenas salga un tipaje, los tubos, y ustedes saben qué tipaje es el paciente, anótelo. O positivo, B positivo, AB negativo, en la papeleta del paciente. A ver, ¿qué más? Yo no sé si ya me imagino que han dado clase con Arlene, y yo me imagino que esta va a ser una de las pruebas que van a ustedes a poder entonces practicar. El tipaje es la prueba principal que se hace, porque a partir del tipaje se hacen todas las demás pruebas, por ejemplo, para las transfusiones sanguíneas. Usted tiene que conocer el tipaje del receptor y del donante para poder saber qué caminos va a seguir. Así que esta es una prueba súper primordial. Trabajamos con sangre anticoagulada, con EDTA, para realizar el tipaje. Vamos a centrifugar y vamos a obtener el plasma de ese paciente para la prueba inversa o la prueba sérica, y vamos a obtener entonces las células rojas para realizar entonces, o para tener las fuentes de antígenos eritrocitarios de ese paciente. Cuando trabajamos con fuentes de antígenos, recuerden que tenemos entonces que lavar las células. Vimos en la clase pasada el lavado de células, ¿verdad? Vamos a tener entonces que hacer una suspensión al 5% de las células de ese paciente, y colocar entonces, rotulamos los tubos como A, B, D, lo metemos también ahí porque así es la prueba, aunque no sea del sistema ABO, lo metemos allí, y rotulamos 2 tubos más como células A y células B. En esos 2 tubos que dicen células A y células B, vamos a agregar 2 gotas del plasma del paciente a cada uno de los tubos, y le vamos a agregar una gota de células A al que dice células A y células B al que dice células B, y lo llevamos a centrifugar. Acá ese es el tipaje inverso. En el tipaje directo lo que tenemos que hacer es agregar una gota de la suspensión celular en cada uno de los tubos, y respectivamente vamos a agregar 2 gotas de los reactivos, respectivamente anti-A, anti-B, anti-AB y anti-AD. Se lleva a la centrífuga. Cuando ya tenemos entonces todos nuestros 6 tubos, 5 tubos ya centrifugados, comenzamos a resuspender. Tenemos que ver bien el fondo del tubo, y los tubos se resuspenden casi se resuspenden horizontalmente, de una forma en donde la agüita, digo yo, que es el reactivo líquido que queda, golpee las paredes del tubo y desprenda el aglutinado. Si no se logra, si con ese movimiento que se está haciendo vemos que no se desprende aglutinado, sino poco a poco se deshace la centrifugación, significa que no hay aglutinación. La presencia de aglutinación nos dice que hay un resultado positivo, y la ausencia nos dice que hay un resultado negativo. En el grupo A
tenemos entonces los antígenos A en los eritrocitos de la persona y qué anticuerpos vamos a tener, anti-B. Estos anticuerpos anti-A y anti-B se forman de manera natural. Cuando el bebé nace, recién nacido, valga la redundancia, no posee estos anticuerpos. Por eso a los recién nacidos no se les hace prueba inversa. Cuando ellos nacen, cuando las personas nacen, se les hace, les había dicho, tipaje directo y CUMS directo, ¿verdad? No se les hace prueba inversa porque no tienen anticuerpos. Así que no se les hace esa prueba inversa. Poco a poco se van adquiriendo de forma natural esos anticuerpos por un mecanismo que es ciertamente desconocido, como por ejemplo, si yo soy una persona que tiene antígenos A, voy a tener anticuerpos anti-B en mi sistema. Entonces se dice que ese tipo de producción de esos anticuerpos contrarios al antígeno que uno tiene se debe por la presencia o la sensibilización que de repente van teniendo los bebés con ciertas estructuras bacterianas que se asemejan o que tienen las mismas características, las mismas partículas, llámese proteínas, carbohidratos, que los grupos sanguíneos. Entonces, este mecanismo de formar esos anticuerpos naturalmente, porque estos anticuerpos son naturales, chicos, no son anticuerpos irregulares. Estos anticuerpos se le denominan anticuerpos naturales. Ese mecanismo no es del todo conocido. Así que las personas que tienen antígenos A tienen en su plasma anti-B, anticuerpos anti-B. Las que tienen antígenos B tienen en su plasma anticuerpos anti-A. Las personas que son AB tienen tanto antígenos A como antígenos B, pero sí carecen de anticuerpos, por supuesto. Al tener los dos antígenos no van a tener ningún anticuerpo. En cambio, las personas que son O no tienen ni antígeno A ni antígeno B, pero sí tienen ambos anticuerpos anti-A y anti-B. Entonces, esto nos ayuda a que la sangre que se transfunda sea isotipo. Antes se decía que el grupo, que la persona O negativo era el donador universal, la persona O positivo era el receptor universal. Eso de positivo tiene que ver con la presencia o la ausencia del antígeno D del sistema RH. Pero a las personas ser O no tienen antígeno, entonces por eso se decían que eran receptores y donantes universales. Esa concepción de ese conocimiento ha cambiado y se estila en los bancos de sangre que la transfusión sea isotipo. Si usted es A, le ponemos A. Si es positivo, le ponemos A positivo. No podemos entonces estar haciendo eso porque precisamente ocurren diversas reacciones transfusionales. En tal caso de que no hubiera otro tipo de sangre y que fuera una super emergencia, se le coloca entonces, y es sangre sin cruzar, que habría que enviarle a un paciente que está muriendo, etc. Entonces se le envía sangre O negativo que carece de todos estos antígenos, los que causan más reacciones. Les dije más o menos eso. Aquí tenemos entonces un paciente que es, que vemos aquí dentro de lo que se puede ver de la figura, un paciente O, donde en el tubo del anti-A se ve negativo, en el anti-B se ve negativo, en el anti-AB se ve negativo. Y vemos entonces en las células A que tienen dos rayitas abajo, un aglutinado, y las células B que tienen dos rayitas abajo, un aglutinado. Entonces es positivo en la prueba inversa y negativo en la prueba celular. La prueba inversa te confirma la prueba celular, por eso tienen que hacerse las dos a la vez. Se tienen que leer todos estos tubos juntos, usted los va a leer juntos. No los puede leer por separado. Cuando ya tiene todo junto, lo lee todo junto, después de las centrifugaciones. Y la prueba celular la prueba inversa nos va a confirmar entonces la presencia de los anticuerpos naturales que posee la persona dependiendo de su grupo sanguíneo.
Así, esta persona sabemos que celularmente es O sea que no tiene antígenos A ni B, pero que sí debe tener anti-A y anti-B. Así que nos va a dar positivo porque como tiene anticuerpos anti-A y anti-B, se van a unir con los antígenos A y con los antígenos B de las células preparadas, células A y células B, y vamos a tener este tipo de reacción. Aquí el RH también está aglutinado y es positivo. Esa es la presencia del antígeno D, que es un antígeno muy potente dentro del sistema RH. Bueno, esto ya se los acabo de decir ahí. Discrepancias. Cuando usted se le presenta en el banco de sangre una discrepancia, ¿qué es una discrepancia? Algo que no concuerda entre la prueba celular y la prueba sérica. Ambas deben concordar, no en positividad, sino en, como les digo, en que las dos tienen que estar, las reacciones deben ser correctas. Cuando hay discrepancias se debe a tres factores. El primero es el error técnico, que es el que nosotros cometemos. El segundo es algún problema inherente a las células, o sea, a los mismos eritrocitos. Hay algo en los eritrocitos que causa la discrepancia. Y problemas inherentes al suero. Hay algo en el plasma de esos pacientes que nos causan las discrepancias. ¿Cuáles son los posibles errores que nosotros podemos cometer? Material sucio. Antes o en algunos sitios se trabaja con tubos de vidrio y estos tubos de vidrio hay que estarlos lavando. Yo les decía a ustedes que si hay detergentes con iones, esto puede alterar las reacciones. Así que tenemos para lavar tubos y es completamente válido que usted lave sus tubos. Imagínense, si usted tiene un laboratorio privado y usted compra una caja de tubos para hacer todas sus pruebas, es válido, pero compre para lavarlos detergentes sin iones. Entonces, esto le aseguro a usted que usted no va a tener ningún tipo de error, ni químico, ni de este tipo, con las pruebas que se hagan con esos tubos. Que haya una contaminación bacteriana porque se crean también aglutinados falsos, que estén los mismos reactivos contaminados, proporción incorrecta en la relación célula-suero, que la centrífuga esté descalibrada, que usted no añada los reactivos. Este es un error clásico. Siempre dicen que se añade primero lo que no se ve y después lo que se ve. O sea, lo que no tiene color primero y después lo que tiene color. Usted haga un sistema en donde usted nunca se equivoque y no añada reactivo porque te va a dar un negativo, que en realidad no necesariamente es porque no se añadió el reactivo. Las temperaturas, los reactivos, ¿qué más? Incorrecta identificación de las muestras, así que tenemos que identificar todo correctamente. Problemas inherentes a las células. Por ejemplo, aquí dice cuando las células están suspendidas en su propio suero. Cuando las suspensiones celulares que ustedes tienen que hacer al 5% no están correctamente lavadas, pueden entonces darse este tipo de errores. Si el paciente A o B ha sido transfundido recientemente con glóbulos O, ahí entonces puede haber también mezcla de sangre que nos altere el tipaje. El antígeno B adquirido que les había dicho de los pacientes que tienen carcinoma o algún tipo de cáncer. Problemas inherentes al suero, que haya algún tipo de anticuerpo que cause entonces algún error de estos. Había que determinar qué anticuerpos irregulares tiene entonces ese paciente para saber qué es el que está causando la discrepancia entre el tipaje celular y el sérico. Para ver también, chicos, bueno, esto está ahí en su lectura. Resolución de las discrepancias. Cuando les sale un error de esto, que no es muy común, no es que a ustedes, esto les va a salir a cada rato. Yo nunca, dentro de los 15 años que estuve trabajando, 15, 17, 15 años por ahí estuve trabajando, en el laboratorio, nunca tuve un problema de discrepancia. Eso no es común que ocurra realmente, pero si ocurre, usted tiene que estar preparado porque esa es la idea.
que cuando tengamos algún, ¿cómo les digo? Cuando tengamos algún tipo de desaveniencia como es esto, podamos hacerle frente a nosotros mismos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Revise su protocolo de trabajo. Si hubo algún error en algo que usted recuerde que trabajó y diga, ay no, pero si no le añadí los reactivos. No, pero si los reactivos están fríos todavía, no los saqué a temperatura ambiente. Ay, si las células están muy viejas, las células A y B para hacer el tipaje inverso. Tiene que haber algo y usted eche sus pasos para atrás para ver qué hizo mal. Si usted piensa que lo hizo todo bien, pida nueva muestra a el paciente. Si usted trabaja en un hospital donde hay pacientes, por supuesto, hospitalizados, es más fácil conseguir una muestra que si son pacientes ambulatorios. Y si mala suerte de paciente ambulatorio va a tener usted que decir, ay, discúlpeme, no me alcanzó la muestra, pero nunca diga que usted cometió un error porque ya te creas un mal precedente. Entonces usted diga, ay, ayúdeme, necesito muestra para poder corroborar algo que me gustaría, que no sé qué, algo que no asuste, una excusa que no asuste al paciente, pídale nueva muestra para corroborar porque eso ayuda en el diagnóstico. Para ver, los controles de calidad en banco son estrictamente, se tienen que realizar todos los días, chequear las temperaturas de la nevera, chequear las incubadoras, porque eso puede incidir también en que se creen este tipo de error. Y listo. Esas son las cosas que deberían entonces hacerse. Hay un fenotipo dentro de los sistemas sanguíneos, no es dentro de los sistemas sanguíneos, es un fenotipo, por así decirlo, porque es una manifestación genotípica que se llama fenotipo Bombay. Bombay porque se observó primeramente en la India y de allá son particularmente la mayoría de los casos. Entonces, ustedes saben que para que se presente la expresión de las transferasas, en donde se va a fabricar la sustancia H, se necesita la fucosiltransferasa, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos en el cromosoma 19 el gen H. Ese gen H tiene, ustedes saben, los alelos, supongamos que es una H mayúscula, y hay un gen amorfo que lo acompaña, que puede ser una H minúscula. Si la persona hereda de eso dentro de su genética, dos H minúsculas que son amorfas, que son silentes, que no van a producir las transferasas, entonces este gen no tiene actividad, no se crea la transferasa y no se produce la sustancia H. Entonces, las personas son falsamente catalogadas como personas O, porque naturalmente o en el procedimiento normal, usted no tira anti-A, anti-B, anti-D, anti-H. Normalmente usted no tira eso. Me imagino que en la India sí, pero por ejemplo acá, si hay un fenotipo Bombay de esto, no nos daríamos cuenta porque aquí no hay un anti-H dentro de todos los protocolos que manejamos. Entonces, estas personas no tienen sustancia H precisamente porque no codifican para ese tipo, no tienen el gen que codifique para la presencia de la transferasa y al no tener sustancia H pasaría como si fuera un O. El detalle de esto es que si necesitaran una transfusión y son mal catalogadas como personas que son de tipo O, en vez de personas que tienen ausente la sustancia H, y a esa persona que no tiene antígenos H por tener este fenotipo, usted lo transfunde entonces con un tipaje O que sí tiene antígeno H, le está añadiendo, le está metiendo en su sistema inmunológico este antígeno H y esa persona va a fabricar un anti-H que es un anticuerpo irregular, no es natural, es irregular porque lo fabricó precisamente por habérsele transfundido una unidad o que sí tiene antígenos H. ¿Qué pasa? Ya el paciente está sensibilizado. Si en una próxima vuelta
tendría que volverse a transfundir y se transfundiera con sangre o que tiene sustancia H, ya el paciente tiene los anticuerpos anti-H cuando llegan la bolsa con esa sangre tipo O, entonces les va a causar una reacción transfusional muy fuerte. Así que este es un fenotipo que sí determinan en esos países en donde se encuentran altamente presentes. Bueno, chicos, ¿saben qué pasó? No grabé. Ay, sí grabé, pensé que no había grabado. Bueno, sí grabé. Si yo no grabo, me tienen que decir porque después no pueden repasar de todo ese montón de cosas que les estoy diciendo. ¿Tienen alguna? Sí, profe, sí estaba grabando. Al principio no salió. Gracias. ¿Alguna pregunta, chicos, del tema? ¿Todo está clarito? Profe, Ajá. ¿dónde puedo leer eso? Porque la verdad, así visto como me lo estás explicando, I don't understand, necesito dibujitos. Todo eso está en el folleto que les di, que les puse. Eso está dentro de la semana 1, me parece, o la semana 2. Todo eso está ahí. Todo esto que les acabo de decir está allí porque yo saqué esta diapositiva precisamente de ese documento que les hice. Ese documento los va a llevar a otros documentos, como por ejemplo, hay una Biblia en banco de sangre que se llama la inmunohematología de Jesús Linares. Jesús Linares era un médico que estudiaba todas estas cosas inmunohematológicas venezolano. En 1986, él hizo este libro. Este libro es la Biblia de la gente en banco de sangre. Entonces yo no lo quise descartar porque ahora hay muchísima información, mucho más actualizada, pero el libro es tan bueno y tan básico que uno puede fácilmente estudiar. Y en medio de esas, del material que les puse, hay links que los llevan a un Google Drive y ahí entonces le coloqué las partes del libro que yo quiero que lean. Pero todo este material está en el, ¿cómo les digo? En el material que les puse, todo esto está allí. All right. Si no está, entonces me tienen que decir. ¿Alguna otra consulta? Bueno, chicos, entonces también vamos a felicitar a Anielka, que está de cumpleaños. Que cumpla muchos años más y que esté llena de bendiciones. Bendiciones, pero no bendiciones de esas bendiciones que dicen en los memes, no, esas no. Esas algún momento, sino bendiciones pues de otro tipo de bendiciones. ¿Me entendieron? Gracias, profe. Bendiciones, Aniel. Pule cámara. No importa, pule. ¿A dónde cae el parking? Yo no lo puedo mirar. Mira dónde están. Hola, profe. Hola. Oye, qué patrón Gracias, bonito. profe. Bueno, chicos, entonces fue un gusto. Nos vemos la otra semana. Yo primero, chao, que la pasen bien. Chao, profe. Chao, profe.